Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, el Señor me los bendiga. Estamos a miércoles 27 y hoy regresamos al libro de los Hebreos y en el Evangelio de San Marcos. Le quiero pedir al Señor que nos dé su bendición como todos los días lo hacemos, que el Señor nos envíe su Espíritu Santo para abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos espirituales y oídos para poder entender esta palabra viva, esta enseñanza que la iglesia nos da cada día. Para eso yo siempre pido el acompañamiento y la bendición de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María y de San José. Por lo tanto lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 11, dice el predicador: todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda ahí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua al decir: esta es la alianza que haré con ellos en el futuro. Oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su conciencia. Me olvidaré de sus pecados y de sus delitos. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, fíjese que está explicando el predicador que ya un único sacrificio para siempre es el valedero por el Señor. El sumo sacerdote entraba al santuario una vez al año para pedir el perdón de toda la nación, de todo el pueblo, de todo el pueblo de Israel. Pero los sacerdotes comunes día a día ofrecían sacrificios, porque todos los días se presentaba gente a pedir perdón por sus pecados. Y entonces ese rito seguía y continuaba. Pero entonces dice San Pablo: mi querido hermano, ya no es necesario hacer sacrificios y llevar animales, cabras o sangre de animal, porque Cristo Jesús ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Y dice: porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Y aquí entonces hace una distinción. Tenemos que entender quiénes son los consagrados, quiénes somos los consagrados. San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos sacerdocio real, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Dice: ustedes, los que no eran pueblo, Dios los sacó de la oscuridad en que vivían y los llevó a su luz admirable. Entonces somos sacerdotes, poseemos un sacerdocio común por el bautismo. Y entonces ahí Vaticano II habla expresamente de eso. Dice: hay un sacerdocio común que lo que hace es que ofrece nuestra vida, nuestro tiempo al servicio de la iglesia, a través del servicio a nuestros hermanos, a través del coro, a través de los sugieres, a través de los grupos de oración, a través de nosotros mismos en nuestra propia casa. Y hay un sacerdocio ministerial o jerarquía eclesial que es el sacerdocio que conocemos: diáconos, sacerdotes, los padres, los religiosos, las religiosas. Ellos son los intermediarios, vamos a ver ahorita. Entonces dice, versículo 18:
Ahora bien, si son perdonados los pecados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Palabra de Dios. Ya no hace falta ofrenda por el pecado, porque tenemos perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Eucaristía? El Señor Jesús, al instituir la Eucaristía, dijo, hagan esto en memoria mía. Esta es la nueva copa, esta es hecho vino, esta es la sangre de la nueva alianza. Ahí estaba el Señor Jesús ya explicándoles que ya no iba a haber necesidad de más sangre de animales, de cabras. Él iba a ser la única sangre entregada para poder poner en paz a Dios con la humanidad, a Dios con el nuevo pueblo, a Dios con nosotros, que dice San Pedro, somos sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué hace el sacerdote en la misa? Aquí vamos a la Eucaristía, a conmemorar, a hacer en memoria, no otra vez a revivir el sacrificio del Señor. No, nos viene a decir, miren, esta sangre que el Señor ofreció y este es su pan, este es su cuerpo, esto nos vuelve a poner en paz con Dios. Este sacrificio que se hizo hace 2000 años nos recuerda que tenemos poder y autoridad sobre el pecado. No tenemos por qué vivir en pecado toda la vida y peleados con Dios y peleados con la iglesia, porque tenemos que vivir en santidad. ¿Y por qué? Porque esta vida se termina. Yo no sé si hoy en la noche me va a pedir mi vida al Señor. Entonces, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Porque yo busco vivir la vida eterna. Yo busco la vida que el Señor ofreció. Vivir para siempre, eternamente con Él. Y entonces pero estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, tenemos debilidades. Nuestra humanidad es débil. Puedo tener pecado, puedo pelear, puedo tener envidia, puedo tener celos, puedo tener mal carácter, puedo tener impaciencia, puedo tener dudas en mi corazón, puedo tener tantos pecados que yo necesito estar limpio, preparado. Ya no llevar a hacer sacrificios, sino agarrar la ventaja y el beneficio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para aprovechar y que me lave y que me limpie mi pecado. Y en el Evangelio, en San Marcos, en el capítulo 4, la parábola del sembrador. El Señor Jesús explica que salió el sembrador a sembrar y dice que tiró la semilla en 4 lugares. El primer lugar, en el camino, a la orilla del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Dice, después en terreno pedregoso, no echó raíces. Luego entre espinos, las espinas y la mala hierba lo ahogaron, pero echó en tierra fértil. Y entonces ellos no entendían las parábolas. ¿Por qué nos explicas? ¿Por qué nos hablas así? Y dice, Señor, yo les hablo así porque el que no entiende, no tiene oídos, no va a oír, el que tenga ojos no va a ver. Pero a ustedes es diferente. Y les explica entonces la parábola. Dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todo lo que falta, todo lo demás? Pero les dice, el que siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son los que en cuanto la escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces, son inconstantes. Llega la tribulación, una persecución por causa de la palabra, inmediatamente fallan. Otros son como la semilla entre espinos. Dice, escuchan la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, la seducción a las riquezas y los demás deseos ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Y otros son los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la reciben y dan fruto. Unos 30, otros 60, otros 100. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, fíjese que la parábola del sembrador es preciosa. Primero porque nos aclara que el sembrador sale a sembrar, pero no semilla lo que tira, sino la semilla en este caso es la palabra. Se habla la palabra, se comparte la palabra. Esa es la palabra. Y hay dos situaciones. La acción del sembrador,
que da la palabra en los 4 terrenos. No se limita a él. Predica entre las piedras, predica entre los espinos, predica a la orilla del camino y predica en la tierra fértil. En los 4 da la palabra. Lo que el Señor Jesús aquí está hablando es la calidad del terreno, la calidad del corazón. El corazón es fértil, el corazón está dispuesto a oír la palabra de Dios, o el corazón tiene oídos más abiertos a la riqueza, al afán, al trabajo, a la actividad. El corazón tiene más afán por ser inconstante, dice. O el corazón del otro está tan lejos de la palabra de Dios que está más cerca al diablo. Porque dice Satanás, dice el mismo Señor Jesús, para los que dicen que no existe, el mismo Señor Jesús dice, llega Satanás y se las quita. ¿Con qué autoridad se las quita? Porque están lejos de las cosas de Dios. A lo mejor estos no se acercan a la Eucaristía, no se acercan al sacrificio, no saben que son libres por la sangre del verdadero Cordero que se fue a sacrificar por él, por ellos, por esas familias, para ser libres. Mi querido hermano y hermana, que nosotros tengamos un corazón fértil, un corazón donde demos fruto, demos 30, 60, empezando en nuestro hogar, empezando en nuestra casa, haciendo nuestro sacerdocio, ese común de servicio, de atención, en la iglesia, en la casa, en la familia, entre nuestros hijos, no sé, mi querido hermano, Dios sabe a dónde le está mandando, a dónde le está enviando. Con los papás, con los padres a los que no les ha hablado en tanto tiempo, con un hijo, una hija, con un enemigo, a lo mejor con un socio con el que tuvo un problema. El Señor nos está llamando a decirnos, son pueblo, son sacerdocio, dice real, son nación santa, son pueblo elegido, sacado de la oscuridad en que vivíamos para acercarnos a la luz admirable del Señor. Mi querido hermano y hermana, no perdamos esa oportunidad que tenemos, que el mismo Cristo Jesús nos puso en paz con Dios mismo para acceder a esa vida eterna. No la perdamos por un pecado terreno, por una espina, por una piedra en nuestro camino, sino echemos raíz. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.